Iniciar la grabación. Muy bien. Así. Muy bien, por ahí, bueno, recordando que vimos ahorita, vimos el Flex Pendant y el modelado avanzado. Entonces, por ahí los días anteriores habíamos estado trabajando con varias trayectorias. Y ahorita hice crecer esta parte de aquí. El día de, para terminar con el día de hoy, vamos a ver, bueno, la función for, la función call by var, o sea, hacer una llamada a través de una variable, y la función tpread. Entonces, por ahí de cajón tenemos por aquí algunas trayectorias ya creadas, ¿sí? Por ahí yo las he editado y les he editado el nombre para que lo único que varíe sea un número por ahí al final, ¿sí? Podría variar también una letra, ¿sí? Sería un poco más complejo si varía toda una serie de caracteres, pero también podría ser, ¿no? También podemos tener por ahí variables es tipo string, entonces, o tipo char de caracteres, pero bueno, es un poco más complicado, es mejor con una variable numérica tenerlos. En este caso yo voy a borrar estas variables que hice Prisma, las de Prisma, ya las tengo como path, ¿sí? Entonces ustedes por ahí ya en la práctica de ayer por ahí las estaban haciendo. Tengo un path llamado home que simplemente tiene el movimiento de inicio, entonces movimiento hacia el inicio tipo J. ¿Sí? Tengo por ahí un path llamado cilindro que bueno, también lo voy a eliminar porque ya lo tengo en el path 1, entonces elimino por ahí y solo me quedan 3 paths y por ahí me quedan dos procedimientos, el main y tengo uno llamado flex pendant que da información hacia el flex pendant, ¿sí? Es por ahí recomendado que en el procedimiento main queden las menos líneas posibles para que quede muy limpio. Entonces podemos crear toda la cantidad que queramos de procedimientos distintos. Así es recomendable por ahí que en el main quede la menos cantidad posible, ¿sí? Por ahí voy a ir a la parte rapid. Antes de eso, bueno, sincronizo con rapid esto que tengo, actualice, quite los paths que antes teníamos y nos deje nada más estos 4, ¿sí? 4 trayectorias distintas, ¿sí? Y un path llamado home. Entonces vamos a rapid, abro por ahí el módulo, ¿sí? Reviso por ahí que estén los paths. Si vemos por ahí todavía están los paths Prisma, ¿sí? Recordemos por ahí que aunque los sincronicemos no se borran del programa. Entonces directamente yo aquí podría borrarlos. Ha sido bueno. El path Prisma ya no lo voy a utilizar porque ya lo tengo como path 1, ¿sí? El path cilindro tampoco y el path Prisma 2 tampoco, ¿sí? Entonces, borré esos. Aquí pueden por ahí estar viendo, creé yo un procedimiento para el flex pendant con un tpread, ¿no? Y bueno, ahorita los voy a borrar y los voy a volver a crear para ir explicando eso paso a paso, ¿no? También hay por ahí un for. Entonces, borro todo este procedimiento, ¿sí? Y por aquí lo único que voy a dejar en main es el path home documento, ¿sí? Le doy formato documento y borro todos estos espacios, ¿no? Importantes. Formato. Puntero del programa, lo mando a main, ¿sí? Le doy a aplicar para aplicar los cambios, ¿sí? Y sincronizo con estación. Aceptar. Entonces, eso me va a hacer que ya en mi estación ya no tenga, bueno, sigo teniendo por aquí el procedimiento de flex pendant, aunque bueno, en rapid ya no lo tengo, ¿no? Ya no está el procedimiento, ya tampoco me aparece aquí, solo me aparece main y las 4 trayectorias. Entonces, si me voy a posición inicial, este lo elimino también de aquí para tener solamente estas. Por ahí no se sincronizó directamente porque cuando sincronizamos de rapid hacia el entorno de simulación, sí debería todos los procedimientos regresarlos, o sea, poner solamente los que tenemos aquí. Ahí tengo la duda de por qué no lo hizo. Cerramos ese espacio
formato, aplicamos otra vez, sincronizamos. Yo voy a sincronizar con Rapid, no, sincronizo con la estación, todo, aceptar. ¿Sí? Bueno, el día de ayer les había pedido que realizaran un programa en el que tú pudieras elegir, ¿sí?, a través de botones, a través de entradas digitales, cuál trayectoria queríamos que se ejecutara, ¿no? Y por ahí vimos que una opción de hacerlo pues era mediante el if, el condicional if, y alguna variable, ¿no? En este caso, por ahí voy a utilizar una variable llamada selector. Selector. Y por ahí puedo ponerle es igual a 1. Entonces, puedo utilizar el entonces o puedo directamente poner lo que quiero que se ejecute. Quiero que se ejecute el path-1. ¿Sí? Y luego if selector es igual a 2. Entonces path-2. Esto en caso de tener por ahí un selector numérico, ¿no? En caso de tener por ahí una entrada digital, que es como se nos había encargado, configuración, IO Systems, señales, bueno, IO System Signal, aquí tenemos de I-1, de I-2, de I-3, ¿sí? 3 entradas digitales. Entonces la manera de ponerlo, la manera correcta de colocarlo, ¿sí?, no es con una variable, sino es por ahí poner si de I-1 está activo, ¿sí? Entonces ejecutas el path-1, ¿sí? Puedes poner otro if y poner de I-2 es igual a 1, pues ejecutas el path-2 y pones otro if de I-3 es igual a 1, ejecutas el path-3. Entonces por ahí podemos ejecutar varias, ¿no? Si tenemos dos botones activos, pues ejecutaría dos, ¿sí? Al final nosotros podríamos añadir, ¿sí?, un goto que nos mande hacia un índice, o simplemente podríamos ejecutarlo de forma cíclica para que, dependiendo de los botones, pues decida cuál ejecutar, ¿no?, cuál trayectoria ejecutar. Vamos a aplicar Rapid, sincronizar con estación, poner para ver las pestañas verticales, y yo aquí le puedo dar inicio. Nuevamente en simulación voy a activar entradas y salidas, ¿sí? Voy a buscar las listas de usuario, ya la tenía por ahí activa, y ahora sí me voy a Rapid, ¿sí? Rapid puedo iniciar secuencia, ¿sí? Estamos nada más en el path home, y luego después, o sea, se queda porque sí, va a estar continuamente. Déjame revisar nada más que la simulación sí esté configurada para seguir continua. Ejecute el main y de forma continua. Muy bien. Rapid. Ejecutamos. Hay que mandar el puntero del programa a main. Ejecutamos y se va a quedar ahí porque pues no existe otro activado. Activo la primera y ahora sí va a estar ejecutando la primera secuencia. ¿Sí? Pero yo ojo que mientras esté activa esa, pues va a estar yendo a home y va a estar ejecutando solo esa. ¿Sí? Si yo quiero que ejecute la 2, bueno, activo la entrada 2. Si yo quiero que ejecute la 3, pues activo la entrada 3. Si quiero que ejecute dos juntas, pues activo dos juntas y va a estar ejecutando dos. O los comparadores if. Puedo activar por ahí la 3.
como aún estaba en el proceso de la 2, la toma en cuenta de una vez la 3. Como aún sigue en proceso de la 3, puedo desactivar la 1 y ahora se va a pasar directo a la 3. La desactivo. En cuanto termine de correr esa ronda, ya va a regresar a path home y ahí se va a quedar. Esa es una forma de realizarlo mediante entradas digitales, pero también podemos realizarlo mediante lo que sería la terminal, por así decirlo, del Flex Pendant, con el que estuvimos trabajando ahorita. Es una forma de realizarlo. Sí, hay más formas de realizarlo. Por ejemplo, si yo quisiera que se realizaran varias veces, dependiendo del que eligiera, se realizara n veces, pues yo necesitaría tener, para empezar, una variable de la cantidad de veces que quiero que se ejecute, ¿sí? Y necesitaría ahora sí poner el método completo, poner ten. Ojo que, bueno, no importa si ponemos mayúsculas o minúsculas, en el caso del if, ¿sí? Y yo necesitaría poner un ciclo for, ¿no? For, ¿sí? Y desde 1 hasta from y poner veces, ¿sí? Entonces, todas esas veces hay que poner un do. Yo quiero que hagas, enter, y ahora sí, que es lo que queremos que se haga, ¿sí? Bueno, por ahí que los puse al revés, es primero from y luego el do. From, do. Y ahora, ¿qué quiero que se haga? Bueno, quiero que ejecutes el path-1 n cantidad de veces. ¿Sí? Y tendría que tener un end for, ¿sí? Y después un end if. ¿Sí? Eso para ejecutar tantas veces quiero que ejecutes un programa, ¿sí? Y bueno, dependería de cuál sea el valor de la variable veces, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo insertar la variable veces con entradas digitales. Yo podría hacer un arreglo de bits y luego convertirlos, ¿no? Pero ya sería meternos en mucho problema. Entonces yo toda esta parte de veces, por ejemplo, voy a cambiar veces aquí a que tenga un valor de 3, ¿no? Un valor, entonces lo va a hacer esas veces este path. Entonces, si yo quisiera que con cada una de los paths ejecutara eso, bueno, tendría que hacer este mismo código tantas veces, ¿sí? O sea, ponerlo para el path 2 y luego para el path 3, ¿sí? Hay una forma más sencilla, y es por eso que les he puesto ese nombre a los paths, a las trayectorias, y es que pues hay una función llamada, para eso voy a borrar todo, hay una función llamada call by bar, ¿sí? Esta te permite llamar a una trayectoria, a un procedimiento, y añadir alguna variable. Por ejemplo, call by bar me pide por ahí un nombre, por ejemplo path-bajo, que es el nombre que tienen todas en común, coma y algún variable, en este caso selector. Por ahí tengo una que se llama selector y punto y coma. Entonces, esto va a ser el llamado, ¿sí?, hacia un tipo de path, ¿sí? Entonces, en este caso va a ejecutar con esta función. Estamos diciendo, ok, llama a la función path dependiendo de cuál sea el selector, ¿sí?, y ejecútalo, ¿sí? Después de tener uno, entonces tendríamos que tener, bueno, ¿qué se va a hacer con eso? Entonces, para eso tenemos por ahí la función for. Yo quiero que hagas un ciclo y desde 1 hasta n veces, ¿sí? Y entonces vas a hacer ¿qué quiero que hagas? Bueno, realmente esta parte yo requeriría
que estuviese aquí dentro. ¿Sí? Tendría un end for. Yo estaría ejecutando este programa, ¿sí? Llamando al path. ¿A cuál path? Al que yo haya puesto en el selector, ¿sí? ¿Cuántas veces? Bueno, lo que yo haya puesto en la variable veces, ¿sí? Ahora bien, las variables por común las podemos declarar en 0, pero podemos cambiar su valor, ¿sí? Y la forma de cambiar su valor es con una función, ¿sí? Llamada tpr read num, ¿sí? Read num. Está el read de num, está el read num. Vamos a utilizar la num. tp read num. Esta función que me dice, ok, yo voy a pedir un número, entonces necesito por ahí poner la entrada, una entrada numérica, ¿sí? Entonces por ahí puedo poner qué número, cuántas veces, ¿no? Primero, cuántas veces, cuántos ciclos deseas. Sí, aunque creo que primero va la variable, entonces voy a poner en la variable veces, coma, y el texto, cuántos ciclos deseas, punto y coma, ¿sí? Primero va a poner la variable en la que vas a leer un número, ahí lo estás pidiendo desde el TP, que vendría a ser como la consola del flex pendant. Entonces, lo que pongas ahí, el valor numérico que pongas ahí, ¿sí? Lo va a guardar en la variable veces, y el texto que va a mostrar para solicitarlo es cuántos ciclos deseas, ¿sí? Y voy a añadir otro TP de read, ¿sí? Que voy a guardar en selector, y a ese le voy a preguntar qué ciclo deseas ejecutar. En paréntesis pongo 1, 2 o 3. Primero te va a preguntar todo eso y luego va a ejecutar por ahí el path, ¿no? Entra en el ciclo for. Ahora bien, les había comentado que es importante o es recomendado que en main quede lo más limpio posible, ¿sí? Entonces nosotros podemos crear otro procedimiento, ¿sí? En caso voy a crear proc y le voy a poner directamente flex pendant. Todo lo que ocurra en el flex pendant que se guarde aquí. Poner un end proc. Y aquí dentro voy a ocurrir lo que pasa en el flex pendant. Eso que tenemos por ahí. Entonces, para yo poder ejecutar el flex pendant, bueno, esto ya no lo requiero aquí. Aquí requiero poner ejecutes el flex pendant. Y ahora, yo puedo guardarlo en otro procedimiento que se llame ciclo, ¿no? Sin problema. Y después poner que se ejecute el ciclo. Pongo otro procedimiento. Ciclo. Proc. Y ahí voy a poner todo esto. Es por ahí si veo que de repente como el formato automático. Más aquí me queda el espacio. Entonces, después de pedir por ahí el flex pendant, voy a añadir por ahí un white. ¿Sí? Recuerden por ahí que teníamos el white y poníamos un tiempo, what time. White time. Sí, necesitamos poner por ahí un valor. Espera 3 segundos. Y después de esperar los 3 segundos, ejecutas el ciclo. ¿Sí? Pues primero está el path home, manda home en la ubicación en la que se encuentra el robot. ¿Sí? Después espera la confirmación del flex pendant, que por ahí te pide un par de valores. ¿Sí?
Entonces, una vez que tienes información del flex pendant, bueno, ya entras al ciclo, ¿sí? Por ahí este procedimiento va a estar esperando que le des una respuesta, ¿sí? Por default no va a avanzar hasta que le des un dato, ¿no? Que tú le entregues un dato. Si va a ejecutar el ciclo, bueno, las veces que hayamos puesto, ¿no? Cuántos ciclos deseas y qué ciclo deseas ejecutar. Esto podemos cambiar el orden, ¿sí? Sin ningún problema. Si cambiamos el orden, pues nos va a hacer primero la pregunta que esté arriba, ¿no? Vamos a añadir también signos de pregunta. Los puse, pero podemos añadirlos. Entonces, por ahí aplico, sincronizo con estación, ¿sí? Y puedo directamente abrir el flex pendant aquí. ¿Sí? Me voy por ahí a la ventana de producción, ¿sí? Dice por ahí que el puntero del programa no está disponible, hay que cargar un programa, ¿sí? Por ahí dice que la tarea TROP ya tiene un programa, ¿sí? Okay. Si mando a main, por ahí me dice, bueno, ya me sale, ¿no? Primero me salía que no estaba disponible el puntero del programa, ahora sí ya me sale, y aquí me aparece en Rapid también, en donde está el puntero. Y vemos que ya es el que yo creé por ahí. Entonces, desde aquí, si estamos en modo manual, podemos correr el programa, ¿no? Y vamos a ver por ahí que al momento de correrlo, ¿sí? Nos va a aparecer automáticamente la ventana donde nos pregunta qué ciclo deseas ejecutar, el 1, el 2 y el 3. Bueno, el 1 es el cilindro, voy a ejecutar el 1, ok, y después me pregunta, ok, y me volvió a preguntar el ciclo, no, ya está abajo la pregunta de cuántos ciclos deseas, quiero que sean 3, ok, sí. Y a continuación va a esperar 3 segundos y va a ejecutar 3 veces el ciclo. Recordemos por ahí que todos los pads tienen un movimiento a home, es por eso que hace ese movimiento a home. Pero nosotros podríamos quitárselo para que simplemente ejecute la trayectoria, ¿no? Y al final si queremos añadir directamente el home. Lo ejecuto 3 veces y como el programa está de manera cíclica, entonces otra vez me vuelve a preguntar. Si fijan, yo puedo cambiar de ventana, incluso puedo irme a una ventana de movimiento. Y aquí me aparece el mensaje de, ahí tienes un mensaje de un programa que se está ejecutando. ¿Sí? Así yo le doy stop, pues automáticamente el mensaje se va. Si yo no quiero por ahí estar utilizando el flex pendant para hacer pruebas, que al final de cuentas pues aquí es una prueba, yo lo puedo por ahí cerrar. Y hay una opción aquí en la pestaña de controlador que se dice ventana de operador. Yo la activo y aquí abajo me aparece los mismos mensajes. Si me voy a Rapid, por ahí le doy inicio al programa. Aquí me pregunta qué ciclo deseas ejecutar y aquí mismo puedo poner que quiero ejecutar el 2 y creo que lo ejecutes una sola vez. Va a esperar los 3 segundos y luego se va a ejecutar el ciclo 2 una sola vez. Y me vuelve a preguntar qué ciclo deseas ejecutar. Aquí es como si tuviéramos la terminal del flex pendant. Pero para no tener que estarlo abriendo, pues aquí podemos estar haciendo las pruebas. ¿Sí? Detengo y por ahí mando el puntero a main. ¿Sí? Entonces es una manera de hacer, es una de muchas formas, vemos que hay varias en las que se puede realizar. Entonces, sin necesidad de poner, por ejemplo, si teníamos 3 ciclos, ¿no? O 3 trayectorias diferentes, entonces no son muchos ifs. Si llegásemos a tener 100 diferentes tipos, o 50, pues es mucho mejor hacerlo con una variable, ¿no? Mediante una variable ya no tenemos que hacer tantos if ni tantos for. Ahí es el uso del for, el uso del call by bar, podemos llamar mediante una variable, ¿sí? Recordando que se añade esto que está aquí en la variable, se añade después del texto que pongamos, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser, o sea, podemos poner un espacio nada más de texto o dejar sin nada, solo las 2 comillas, y tener una variable de otro tipo. Pues ahí más poner igual aquí en las preguntas, poner, quiero poner una palabra, ¿sí? Start, o no sé, cilindro, prisma 1, prisma 2,
los ejecutes, ¿no? Porque podemos poner ciclos de preguntas, etcétera, etcétera. ¿Sí? El TP-read num es para leer por ahí numérico. ¿Sí? También por ahí podemos, bueno, Robot Studio tiene aquí la opción de insertar algún tipo de fragmento prehecho. ¿Sí? Incluso por ahí de insertar instrucciones. Si ponemos en un espacio vacío, de insertar instrucciones que trae por default. ¿Sí? Aquí está de agregar, add, decorate, incrementar, move c, move j, move l, proc cal para llamar un procedimiento, un reset, un set. Habíamos visto también el día de ayer que podíamos, con las entradas digitales, podíamos utilizar por ahí el set do. ¿Sí? Bueno, las salidas digitales, ¿no? Podemos utilizarlo y después indicar cuál, ¿no? DO-1. ¿Sí? Y bueno, hay que poner en qué queremos ponerlo, ¿no? Establecer el valor. Podemos utilizar el setDo, y poner 1 o 0 para encender y apagar una variable, una salida digital, o podemos simplemente poner set y ponemos ya el DO0, ¿no? Eso pone en 1 una salida digital, y podemos usar el reset para poner en 0. Cualquiera de los dos métodos es funcional. ¿Sí? De igual forma, aquí dentro del for, ¿sí?, podemos poner un if, ¿sí?, que nos diga, bueno, si estás ejecutando el primer ciclo, pues muéstrame que estás ejecutando el primer ciclo. Si es el segundo, si es el tercero, ¿no? Y poner más salidas digitales. Esta parte de las instrucciones es muy útil porque, digo, la programación Rapid tiene muchas formas, tiene muchas funciones. Entonces pues nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, aquí en común otra vez tenemos move c, move j, move l, el reset, los white, esperar una entrada digital, esperar una salida digital, ¿sí?, esperar un tiempo, esperar hasta que suceda algo, ¿sí?, o sea, esperar hasta que el contador sea igual a 5, ¿sí?, que tengas que oprimir 5 veces el botón, y al oprimir ese botón incremente una variable, o esperar 5 ciclos, etcétera. Tenemos el break, que nos sirve para interrumpir la ejecución del programa. ¿Sí? Es una interrupción. Por ahí tenemos el exit cycle, que rompe un ciclo. ¿Sí? Cuando tienes por ahí algún while o algún for, pues puedes romper el ciclo en cierto momento y pasar al siguiente, ¿no? ¿Sí? Este label no lo he utilizado, tengo entendido por ahí, según lo que venía en el manual, que por ahí para poner un escrito, ¿no?, que nos aparezca por ahí en pantalla en el flex. Por ahí stop o llamar procedimientos de llamada, ¿no? Después tenemos todavía muchos más. Si fijan, aquí nos aparecen más white, aparece el white load, entonces espera que haya una carga, ¿sí? Espera por ahí que haga otra tarea. Por ejemplo, si hay una banda transportadora y requerimos que llegue una señal dentro del software, ¿no? Una banda transportadora, y esperamos que termine esa tarea, podemos poner un white load, espere una tarea. Hay también de configuración, vamos por ahí cambiar la configuración, por ejemplo la carga de un grip, ¿sí?, de movimiento, ¿sí?, move j de una salida análoga, ¿sí? Sí, también se me pasaba por ahí move j, move l, que vienen acompañados de un DO, ¿sí? Vemos que podemos poner nosotros el set y luego escribir a un costado la salida que queremos establecer, o el set to, y elegir la salida que queremos establecer y el valor. También podemos utilizar estas funciones que se llaman move ldo, move lao o move lgo, ¿sí? Entonces estas sirven para, en la misma línea de movimiento,
pues si tenemos un movimiento aquí abajo, por ejemplo en este move C, ¿no? Vamos a ponerlo en este move C. Lo que puede ser o lo que hace esa instrucción, ¿sí?, es que al mismo tiempo que está ejecutando la acción, activa una señal digital, una salida digital, una salida analógica, ¿sí?, o envía a otro procedimiento con el go. ¿Sí? Prácticamente es cuando en ese momento pues, puedes activar una señal. También te sirve para ahorrarte el trabajo de tener que poner abajo una línea que diga set to. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo escribiera aquí, quiero activar esa salida digital que tengo, cuando después de este movimiento que es un move C, ¿sí?, entonces yo tendría que poner la línea abajo y la ejecutaría después del movimiento. ¿Sí? Ahora, si yo quiero que esa salida se active justo cuando está el movimiento, ¿sí?, y yo quisiera que ocurriera eso, bueno, tendría que ponerla antes del movimiento que la encendiera y después del movimiento que se apague. ¿Sí? Tendría que poner dos líneas. En cambio, si utilizo el move sedo, ¿sí?, me estaría activando directamente en este movimiento la salida. Pero por ahí había una forma de convertirlo. Aquí estoy, creo que directamente desde acá puedo por ahí añadir el pad 1 en este move C, editar la instrucción, que desde aquí se puede. No es cierto, porque nada más me deja el tipo de movimiento. Si tiene que ser desde Rapid. Aquí en Rapid, voy a darle instrucción. Y quiero que utilices move seto. ¿Sí? Por ahí vamos, bueno, que agrego todo lo demás, lo agrega directamente. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo abajo y copiar los datos, ¿no? Instrucción, move seto. ¿Sí? Entonces, vemos que está el WordObject, están los mismos puntos, ¿sí? Por ahí, de hecho aquí me solicita el target, voy a hacer escribirlo, el target -40, ¿sí? El siguiente es el target 10, ¿sí? Ojo que por ahí, ¿sí?, target 10, my tool, fine, ok, el WordObject del cilindro, ¿sí?, y luego aquí cuál es la salida que quieres activar, DO-1, quiero ponerla en 1. ¿Sí? Y esta la pongo por ahí como comentario. Vamos a ver que cuando se active o cuando esté haciendo ese movimiento, entonces va a estar activa la salida, ¿no? Entonces por ahí aplico, sincronizo con estación. Por acá. Le voy a dar inicio. Recordemos por ahí que me pregunta acá. Quiero ejecutar el primero. Aceptar. Y quiero ejecutarlo 2 veces. Aceptar. Espera el tiempo. ¿Sí? Y cuando ejecute la segunda parte de la circunferencia, ¿sí?, es cuando va a encender la salida. Por ahí. Ahí está. Bueno, se encendió al terminar, ¿no? Aquí alcanzamos a verla al terminar y se quedó encendida. Por ahí no mostramos que se apagara. No tenemos por ahí nada que la apague. Pues aquí se alcanzó a ver cuando termina, pero este es para que se encienda al instante durante el movimiento, ¿no? Pero obviamente después tendríamos que poner el reset. Se pone hasta el final del movimiento, pero es durante el movimiento. Y si aplica la misma instrucción para move L, move, ¿sí?, todos los move. Si queremos activar una salida, puede ser analógica, puede ser digital o puede ser un go. Después de en esta, terminando la operación, te vas a otra. Muy bien. Ahí para entradas y salidas, ¿sí?, los set que veíamos, los white. Ahí para comunicaciones, por ahí que hay un chorro. Bueno, vemos que podemos leer variables numéricas, leer binarios, leer bytes. ¿Sí? Tenemos los TP, que los TPs ya vimos que eran de como la terminal del flex pendant. ¿Sí? Por ahí podemos estar leyendo datos de ahí, podemos escribir, podemos poner interrupciones. ¿Sí?
Esto de errores, la semana pasada estaba viendo un video de ellos. Todavía no, bueno, no se los voy a mostrar, igual y hoy les doy una checada. Ahí el manual menciona que cuando ocurre un error en el robot, como los que ahorita nos pasaban, de que de repente un movimiento no lo puede hacer, entonces hay este tipo de, por así decirlo, interrupciones de que cuando ocurre el error o cuando ocurre determinado error, puedes ejecutar otro programa o puedes ejecutar otro procedimiento, o sea, procedimientos específicos para cuando llega a haber un error en el robot, entonces ejecuta este procedimiento. Si hay tal error, ¿sí? Entonces ejecuta este procedimiento. Pero si en cierta parte del movimiento hay un error de singularidad de algún movimiento en el eje, el error 50.002, entonces haces este procedimiento para salir de ese error. Por ejemplo, supongamos que el error 1, ¿no? El error 1, supongamos que es del primer eje. Por ahí hubo una salida o llegaste al límite en el primer eje, bueno, entonces ejecuta esta operación. El primer eje en las X positivas, pues, llegaste a tu límite y marca error. Entonces, a partir de ese error, entonces corrige, muévete hacia la izquierda, ¿no? Ese es el ejemplo. Hay por ahí también instrucciones para datos del sistema, borrar algún archivo, ¿sí? Cargar algún archivo del reloj. Hay matemáticas. Hay por ahí de movimiento que son un poco más avanzados, ¿sí? Por ahí para cambiar las configuraciones de los servos. Esto es en cuanto a configuración y esto es en cuanto a movimiento. Sí, estos de movimiento, por ahí tuve un compañero en la carrera que por ahí se fue a Tec Laguna a hacer la maestría y supe que trabajó con ellas. Es para sincronizar el movimiento con el movimiento de otro objeto. Sí. Entonces, sincronizas el movimiento lineal o el movimiento circular, el movimiento joint del robot de acuerdo al movimiento que tiene otro objeto. Por ahí platiqué con él y me comentó que había utilizado esas opciones. Yo no las he utilizado. El multimove o multitasking multimove es para mover robots simultáneamente, o sea que en la misma línea de código puedas estar moviendo dos robots distintos. ¿Sí? Opciones de calibración y de rapid. ¿Sí? Por ahí vemos que un mundo por ahí de instrucciones. ¿Sí? Lo bueno es que la mayoría de ellas, pones el clic sobre ellas y te dan una idea de para qué si funcionan. ¿Sí? Y bueno, en este caso esta no, pero todas te aparecen cuando vas escribiendo, pues ahí te aparece qué dato debes poner, ¿no? Entonces, ventaja, no es tan complejo para los que no somos muy aptos a programar un código. Es muy útil. Vamos formato, voy a guardar. Y no quiero guardar el módulo, quiero guardar la estación. Parece que estoy aquí en Rapid, ¿no? Todavía. Posición inicial, archivo, guardar estación. No, pues guardar estación. Guardar todo lo que hicimos. ¿Sí? Y bueno, esto mismo pues, sabemos que podemos ejecutar desde el flex, bueno, desde aquí o desde el flex pendant. Por ahí la salida se quedó activada. Entonces, preguntas hasta ahorita, dudas. Noto qué más estaba para el día de hoy. Ajá. Sí. Sí. De hecho, aquí, por ejemplo, si nos vamos a controlador, aquí aparece Flex Pendant. ¿Sí? Y aquí podemos iniciar el Flex Pendant virtual o podemos mostrar la pantalla del Flex Pendant conectado. ¿Sí? O sea, sí. No he hecho la conexión, fíjate, nunca he hecho por ahí la conexión. Pero la conexión se hace mediante cable de red. Te conectas a la controladora. Sí, sí. Ajá. Sí, sí, es por red. Te conectas por red a la controladora, no al Flex Pendant.
y ya desde la controladora, no sé cómo sea la configuración, sí, por ahí no la he hecho, sería una buena práctica ir. Ajá, sí, entonces sí se puede, o sea, sí puedes visualizar el flex pendant aquí. Y de hecho, desde aquí puedes, si te muestra la pantalla del flex pendant, realmente lo que hace es que te abre el flex pendant virtual, pero estás visualizando el real, ¿no? Entonces puedes mover el robot. Ajá, sí, entonces puedes mover el robot desde la computadora. Entonces eso es lo chido, ¿no? Por ahí puedes cargar toda la información. Por ejemplo, creas aquí tus targets, tus pads y los cargas, ¿no? O los pruebas directamente en el robot. Tenía, sí, no, ese sí. Ajá. Sí, no, tienes que estar viendo el robot, ¿no? Ujú. O sea, si en su momento se diseña la estación con medidas y todo, pues sí, ya, perfecto. Ajá. Sí, sí, sí. No topa en ningún lado, que no hay ninguna mesa, que por ejemplo el robot que tenemos está arriba de una base. Sí, sí podemos aquí mover el robot, ¿no? Si nos vamos a posición inicial, en diseño, nosotros desde el comienzo podemos subirlo y ponerle su base para que esté igual. ¿Sí? La jaulita. De hecho, por ahí, bueno, ahorita que comentaban que terminamos virtual, por ahí el viernes vamos a diseñar ahí una estación. ¿Sí? Sí, sería una estación ya con una banda transportadora. Sí, y meternos directamente con lo que ahora sí son los componentes inteligentes, ¿sí? Que son los que nos ayudan en eso. Sí, entonces ahorita vemos la introducción a los componentes inteligentes y ya sería lo último que estaremos viendo el día de hoy. Entonces, de momento ahí, Rapid, uh, la forma de sacar el programa y meterlo a una USB, pues es aquí en el T-Robot, este lo guardas, ¿no? Guardas el programa, lo guardas en tu USB, FlexPendant introduce la USB y cuando lo tienes abierto, el FlexPendant, no, no sé por qué por ahí me salió, que ni lo leí, no, de piqueo, ¿no? Y bueno, aquí el editor de programa, puedes cargar el programa, editar, no, modificar, ocultar declaraciones, no era aquí, era en ventana de producción, aquí cargabas otro programa. El programa, que ya tiene uno, quiero cargar otro, y ya lo buscas, ¿no? En la USB, es decir, de ahí al home, en este caso el home por ahí está dentro del sistema, en el flex pendant del robot, pues estaría en la unidad, ¿no? Ya tú, te saldría por ahí la unidad USB cuando vas al home, saldrían las dos unidades, ¿no? La de memoria del el flex pendant y la de USB, ¿no? En este caso es como si me fuera yo hasta atrás y me salen las dos unidades, el disco C y el disco D. Entonces aquí saldría la USB, ¿no? Incluso si yo añado ahorita una USB, no sé si tenga que reiniciar el software, pero pues sí la detecta. Por ahí añado una USB, regreso. No, si tengo que por ahí reiniciar al menos el flex pendant. ¿Sí? Reiniciar. Si es necesario cerrar y reiniciar el flex pendant, ok. Entonces, cierro. Ok, ahí tengo todavía la ventana de operador, ¿no? Entonces, lo que me recomienda es cerrarlo. Hay que no usarla simultáneamente. Aquí está, me voy a ventana de producción, cargar programa, hasta arriba. Ahora, no detecta por ahí la USB. Sé que sí la iba a detectar.
Bueno, de hecho, lo tengo como una USB booteable igual y es eso. Pero bueno, en el FlexPendant pues ahí aparece, ¿no? USB y ya le eliges. Eliges el archivo si lo guardaste ahí. Entonces, callback, ajá. El día de mañana vemos por ahí la parte de ya creación de un programa desde el FlexPendant. ¿Sí? La generación de puntos, la configuración de una herramienta y todo lo que sería crear un programa directamente con el FlexPendant. Y ahorita nada más la introducción para el día de mañana. Bueno, les comento lo que sería la práctica para el día de hoy. Es realizar la misma práctica que hicieron el día de ayer, que la que estaba establecida el día de ayer, solo que ahora realizarla con la función callByVar. ¿Sí? Y añadirle por ahí pues cuántas veces quiere seleccionar. Fue lo que hice, lo que realicé aquí. O sea que a partir de la consola de FlexPendant o de la ventana de operador, pues nos pregunte cuántos ciclos queremos hacer y qué ciclo queremos realizar. ¿Sí? Pueden utilizar una variable numérica. Si alguien se quiere ya adentrar en los otros tipos de variables, pues adelante, ¿no? Entonces ya por último guardo esta estación y les doy lo que sería la introducción a los componentes inteligentes. Entonces, cerramos. Voy a crear una estación vacía y voy a crear así rápidamente, lo vimos, crear por ahí algo que asemeje una banda transportadora, ¿sí? Poner que tenga 1 metro largo, de ancho por ahí que tenga 20 centímetros y de altura vamos a ponerle una tablita nada más. Vamos a desplazarla en el eje Y, poner que tenga menos 100, que quede centrada. La creamos. ¿Sí? Tengo aquí un objeto. ¿Sí? De momento es un único objeto, así burdo, es un cuerpo nada más. ¿Sí? Voy a crear por ahí otro que sea un pequeño cilindro. ¿Sí? Poner por ahí que tenga radio 50 y altura, vamos a ponerle 100. ¿Sí? Ahora, este sí lo voy a ubicar, voy a cambiar por ahí su ubicación. Punto central, por ahí quiero que comience, vamos a ponerle 50 y vamos a subirlo, lo voy a subir a 100. Es que 100 es mucho y va a caer muy de trancazo. 50, recordemos por ahí, son 5 centímetros. Recordemos que la banda está a 30, entonces hay un espacio ahí. Entonces, de momento estos cuerpos son piezas sólidas. Si yo inicio una simulación, que puedo iniciarla sin necesidad por ahí de tener un controlador. Sí, ahorita no, porque no tengo un Smart Component o un cuerpo con propiedades. Entonces yo le voy a indicar al primero, clic derecho, y en física su comportamiento. Entonces, el comportamiento de este objeto de momento está inactivo. ¿Sí? Yo le voy a poner que es anclado. Este es un objeto que está fijo, ¿no? Sí tiene propiedades físicas, pero está fijo. Y a este de acá le voy a poner en sus físicas, su comportamiento, le voy a poner que tenga un comportamiento dinámico. Eso quiere decir que se va a poder mover y que la gravedad lo va a afectar. ¿Sí? Si fijan, desde el instante que yo le puse dinámico, ya puedo reproducir. Si yo le doy aquí, ya sea aquí o aquí, veo que cae el objeto y choca con el otro, ¿no? Doy stop, no regresa a su posición inicial. ¿Sí? Es importante que cuando empezamos a trabajar con objetos con propiedades físicas y componentes inteligentes, guardemos un estado. En este caso voy a guardar el estado que está ahí, guardar estado actual. Me pide un nombre, inicio. ¿Sí? Voy a guardar todo lo que hay. ¿Sí? Aceptar. Ahora sí guarda sus ubicaciones. Si yo le doy reproducir, ahí vemos que cae, ¿no? Inmediatamente. Stop, no regresa a su posición hasta que le doy restablecer. Establezco inicio. ¿Sí? Ahora, yo quiero que esta asemeje o represente una banda transportadora. Entonces a esta le voy a dar clic derecho. ¿Sí? Voy a físicas y le voy a dar velocidad de superficie. ¿Sí? Entonces me va a abrir aquí una ventanita y me va a decir, ok, quiero que este objeto en su superficie tenga una velocidad. Voy a aceptar. ¿Qué velocidad quiero que tenga? Por ahí le voy a poner que tenga 100 milímetros por segundo. Vamos a ponerle 200. Mide 1 metro, ¿no? 200. ¿En qué dirección? Aquí basta que ponga un número, aunque sea un 1, en la dirección que quiero que tenga velocidad. Quiero en X, aquí está el eje X, de acuerdo al mundo.
voy a poner que 1 aquí. Aunque ponga 1 va a avanzar. Yo puedo poner varios puntos para que tenga velocidad en diferentes puntos. En este caso nada más así, que toda la superficie avance en el sentido de X a 200 milímetros por segundo. Aplico, cierro. Aquí en restablecer vuelvo a guardar el estado, ¿sí? Con el mismo nombre para que no me cree otro. Nada más me va a pedir por ahí que si quiero sobreescribirlo. Me gusta cada vez que hago una modificación, bueno, y voy a probar, por ahí darle guardar el estado, ¿no? Porque luego de repente ya vas avanzado y no guardaste el estado y regresas hasta otro anterior y borras todas las cosas que ya tenías, ¿sí? Y ahí, ya cuando yo le dé reproducir, pues ahora va a funcionar como una banda transportadora, ¿sí? Y al final se cae el objeto, ¿sí? Con sus físicas. Pues este es el principio de los Smart Components, componentes, bueno, componentes inteligentes y componentes con propiedades físicas, ¿sí? También puedo asignar el material. Si quiero, puedo asignar el material, ¿sí? Por default están en acero, pero yo puedo asignar el material que es, o editar los materiales, ¿sí? O por ahí mostrar las colisiones, ¿no? Eso paro, restablezco, produzco. Otra vez. Paro, establezco. Y ahí sería al principio. Puedo cambiar, bueno, por ahí modificar su apariencia. Si yo quiero verlo de otro color, directamente me la cambian de cualquier cosa. Y bueno, ese sería el principio, lo que estaríamos viendo el día de mañana. Vemos cómo programar ya desde Rapid, bueno, no desde el Flex Pendant, crear un programa, y vemos de lleno, bueno, en la primera parte, tenemos por ahí un pequeño descanso y luego vemos los componentes inteligentes y cómo crearlos, ¿no? Estos componentes inteligentes se crean desde aquí, desde el modelado. En este caso son componentes nada más con físicas, pero a esos objetos yo los puedo hacer inteligentes. Entro a componentes inteligentes, se abre esta ventana. Es muy útil por ahí tener las pestañas verticales. Y aquí yo lo tengo un componente inteligente vacío. Por ejemplo, yo quiero añadir a la banda transportadora, entonces la arrastro, ¿sí? Y ahora la banda transportadora es parte de un componente inteligente, ¿sí? Y yo ahí puedo añadir diversos componentes, ¿sí? Entre esos componentes voy a encontrar señales y propiedades, ¿sí? O sea, con puertas lógicas, ¿sí? Pulsadores, timers, ¿sí? Contadores, ¿sí? Algunos parámetros o primitivos paramétricos, crear una repetición lineal, hacer una extrusión, ¿sí? Puedo añadir sensores de colisión, ¿sí? Sensores lineales. Por ejemplo, si yo aquí añado un sensor lineal, ¿sí? Se me va a abrir un menú acá de dónde quiero colocarlo. Voy a poner este de puntos medios, este mero, ¿sí? Y aquí voy a decir dónde quiero que inicie mi sensor lineal, que inicie aquí y quiero que termine del otro lado, ahí. Qué radio quiero que tenga. Si yo dejo 0 va a crear una única línea. Le voy a aplicar y ahí vemos que está la línea, ¿sí? Ojo que por ahí ese base sensor pues queda a ras de la superficie. Yo lo puedo subir un poquito a 50, este lado también a 50, ¿sí? Le doy a aplicar y ya subí el sensor. Entonces, ya hay un sensor. Ese sensor me va a dar una señal, ¿sí? O sea, yo puedo representar un sensor físico, pues aquí con un sensor virtual. Puedo añadir más componentes, ¿sí? Además de sensores, bueno, hay sensores lineales, de plano, o sea, atravieso un plano, de volumen, de posición, ¿sí? De cercanía, un sensor que detecte las juntas del robot, ¿sí? O por ahí obtener los datos de un objeto, ¿no? Los dos principales, algunas acciones, attach, source, esto lo vamos viendo ya mañana, algunos manipuladores, vemos por ahí que se muevan en ciertos sentidos, mover el robot, ¿sí? Al controlador, que añadimos una variable de nuestra controladora, ¿sí?
de físicas, controles de físicas, y aquí en otros pues tenemos más, ¿no? Por ahí el QG, que es como una fuente para añadir grupos de figuras. ¿Sí? Queremos añadir por ahí una fuente aleatoria, se añade por ahí un no me acuerdo cómo se pronuncia. ¿Sí? Random para generar números aleatorios, stop, eventos de simulación. Por ejemplo, si cuando arrancamos la simulación queremos que comience a suceder algo. ¿Sí? Y por ejemplo ahí yo puedo añadir otro componente aquí en físicas, control físico, control las propiedades físicas de una pieza. De momento ahí lo voy a dejar vacío, así tal cual como está. Pero nada más por ahí añadir qué propiedades quiero que tengan. En este caso le voy a decir que no. Bueno, me pide un objeto, bueno, le voy a poner que sea dinámico para poder nada más aplicar. Y, o sea, de principio dices, bueno, pues eso no tiene nada que ver, añadí nada más algunos componentes, pero no hacen nada. Entonces, yo me puedo ir a la opción de diseño, y aquí en diseño puedo ir por ahí conectando para decidir qué hacer. Por ejemplo, este line sensor, yo puedo conectar que cuando detecte, bueno, active el cambio de algunas propiedades. ¿Sí? Y de esta manera, ok, ¿qué voy a detectar? Bueno, la parte que detectes, ¿sí? Va a ser el objeto que vas a cambiar sus propiedades. ¿Sí? Y vas a controlar sus propiedades físicas. ¿Sí? Es que propiedades físicas, ¿sí? Por ahí puedo abrir, okay. Activar, bueno, aquí nada más puedo cambiar la velocidad, ¿no? Por ahí hay otra que te permite cambiar el color. Si lo encuentro. En otros, vamos a decir en física, las propiedades físicas de un objeto. Por ahí no, si era ese de físicas. ¿Qué objeto? Bueno, el objeto que detectes, ¿no? El line sensor. Ahí ya estaba conectado acá, ¿no? Directamente el objeto que detectes. Pero necesito añadir mi objeto aquí para cambiarle el color. Aquí nada más está la surface velocity. No quiero la velocidad. Estática, dinámica. Cambiar el color. Bueno, nada más para cambiar el color mientras pasaban. En este caso ahí, cuando detecte el sensor, ¿qué objeto? El objeto que detecte, pues le va a asignar propiedades físicas. Este asigna propiedades físicas de velocidad, ¿no? Una velocidad sobre superficie. ¿Sí? Algún color. Puedo poner un color. Ahorita no lo encontré. A ver. Acciones. Sneakers para eliminar. Attach no. Source no. Separate. Manipular. Controlador. Física. Propiedades físicas, pero no. Esta la pieza. Bueno, nada más tengo esta, sí. Por ahí tengo que añadir la otra, ¿no? Si quiero por ahí poder modificar la otra, hay que por ahí agregarla. A esa, no sé si aparezca por acá. También aquí puedo añadirlas con clic derecho, puedo agregarlos. Me encuentro, no aparece el de cambio de color. Aplica pintura, no creo si era ese. Añades uno, ¿a qué parte? Puedo dejarlo vacío y que hasta que lo detecte, ¿no? ¿Qué color? Creo que es el color rosa, si era este. Rosa en todo. Si añado la parte, era la pieza número 2. Aplicar. Vamos a aplicar por ahí una pintura. Está haciendo muy grandote. Puedo también ponerlo directamente de aquí, para que sea la pieza que detecte el sensor a la que aplique pintura. Esa física de control. Hay otra que directamente cambia la propiedad física. No me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, ya con esta conexión, solo la conexión así como está, si yo reproduzco, pues cuando pase por ahí, hace la aplicación de pintura. En este caso, bueno, está colocada en otro lado, ¿no? Pero hace la aplicación. Hacer el cambio de color, es que no recuerdo dónde lo dejé.
Bueno, aquí están los componentes. Ahorita le doy una buscada y el día de mañana que lo veamos, ahí se los pongo. Acciones, señales y propiedades, expresión. Y lo había usado ayer. Aquí, cambia el color, es este, highlighter. Y aquí yo, sí, es este, el highlighter. Puedo seleccionar el objeto o el color, ¿no? En este caso, por ejemplo, el primero corresponde al rojo, el segundo al verde, el tercero al azul, de 0 a 255. 255, aplicar. Me acuerdo porque sí lo podía aplicar sin poner el objeto. Y ya dentro del área de diseño, esta, y cuando la parte que el sensor detecte, en rojo están los objetos, en verde las señales, ¿sí? Entonces cuando el sensor detecte, entonces vas a activar el cambio de color a ese objeto, ¿sí? Entonces, producir, cuando el sensor detecte, cambia a rojo, ¿sí? Y ahí es el principio de componentes inteligentes. Vamos a ver por ahí que podemos hacer más cosas, y esto es útil para simular un pick and place, ¿sí? Incluso por ahí un corte, ¿no? Hacer cambios de figuras. Eso lo vemos el día de mañana. ¿Sí? Por el día de hoy es todo. Entonces subo las instrucciones de la práctica y los 2 videos.